Bueno, buenos días. Otro vídeo más sobre nuestro ciclo de mitos, mentiras, ¿no? Cuestiones sobre el ámbito de la educación canina, sobre el bienestar animal, que a lo mejor no nos han contado con todos los pelos y señales, ¿no? No nos han contado toda la verdad. Hoy tengo la suerte de compartir este vídeo con nuestra compañera Sandra Sánchez. Es psicóloga experta en neurociencia y en psicología comparada y bueno, pues nos va a aportar una mirada muy experta sobre el ámbito de la esterilización. Nos vamos a centrar un poco sobre mitos, mentiras o cosas que nos faltan de saber sobre el ámbito de la esterilización. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo el que me des pie a poder participar en las entrevistas. Como bien ha dicho Raúl, somos un equipo multidisciplinar en el cual yo formo parte del equipo de Mister Hueso y sí me dedico a la parte neurocientífica y a la parte de neuropsicología desde un ámbito de psicología comparada. Por lo tanto, desde ese ámbito, mi especialidad es la parte de los mamíferos. Mm, el tema de la esterilización es un tema bastante controvertido porque tenemos la ciencia nos dice cosas, la ciencia humana, la ciencia animal nos está informando constantemente, publicando artículos. Y luego tenemos por otro lado la conciencia social y la conciencia a nivel de administraciones. Por ejemplo, la última ley de bienestar animal, aprobada en septiembre de 2023, incluye en varios aspectos la esterilización obligatoria de animales, de perros, gatos, a la hora de ser adoptados y tal, ¿no? Lo cual contradice muchas de las cuestiones que dice la ciencia. Entonces, pues bueno, es importante conocer un poco tu opinión sobre esto. Si quieres, nos centramos en un primer punto. Que nos expliques un poco cuáles son las funciones de las hormonas más allá del ámbito de la reproducción. Claro, es un tema muy controvertido y me da pie, Raúl, gracias a poder comentarlo, porque por un lado está lo que sería, voy a hablar en esta terminología, lo que sería el individuo mamífero o la individua mamífera. Luego, por otro lado, está lo que la sociedad de alguna manera espera de esa individualización. Y luego, por otro lado, está lo que los regímenes o instituciones más grandes esperan de esto. Entonces, esto ocurre en mamíferos que sean no humanos, es decir, animales, y ocurre en mamíferos que son humanos. Entonces, es un gran problema porque nos abarcamos a un tema que no solo persiste en el tema de la esterilización como control poblacional o para evitar enfermedades. O sea, realmente a veces esto en humanos también ocurre. Es como un Sí. control poblacional. En algunas culturas no se quieren tener determinados, aunque lo diga así, ¿no? Determinados personas con X cromosomas. XXXY, pues se requiere que los XX no existan, por así decirlo, y que existan los XY, etcétera. Entonces, claro, biológicamente todo esto es muchísimo más complejo. Yo me voy a basar hoy en la entrevista también en artículos, por eso desviaré en alguna ocasión, perdona Raúl, la vista, porque al final todo esto se trata en muchas ocasiones de algo que va muchísimo más allá, como tú bien decías, porque es alterar un sistema hormonal que regula conductas. Entonces, que regula conductas, regula emociones y regula procesos fisiológicos. Ujú. Entonces, la ciencia, que para mí no es ya creer, no creer, no es moralidad, no es justicia, sino que es la ciencia que es muy sabia y hace que los seres del tipo que seamos, humanos o animales, hace que ese ser tenga una serie de comportamientos alineados para que no haya problemas a la hora de interactuar, pues la ciencia nos muestra que tiene efectos muy importantes en el bienestar de seres mamíferos. Entonces, claro, es ¿qué apostamos por el bienestar del individuo o por el bienestar de una institución, de un tema que sea mucho más allá de, bueno, de lo que tú hablabas, de políticas? Es decir, al final la política, las instituciones, la farmacología,
siendo yo que me dedico también a la parte farmacológica, pero está inundando de información a las personas, llegando a que las personas se hormonen o que las personas decidan métodos anticonceptivos, los cuales parten desde una base de no conciencia de muchas cuestiones. Entonces, claro, muchas veces nos da consejos una persona de bata blanca, yo soy una persona de bata blanca, pero nos da un consejo una persona de bata blanca versus lo que en ese momento también se lleva un poco de moda Mm, en cuanto a medicación, farmacología, etcétera, pero no nos da una explicación. Entonces, yo hoy querría contigo lo que tú estás diciendo, es decir, vamos a ver qué explicación, porque las hormonas no solo regulan, y es el error que tenemos humano y que nos lleva a la conciencia, no solo regula la reproducción. claro. Mm. Claro, entonces, claro, hablamos de que el cuerpo necesita una homeostasis, un equilibrio en su cuerpo y ese equilibrio es regulado por un montón de sustancias que genera nuestro propio cuerpo, entre ellos las hormonas. Entonces, claro, si alteramos ese equilibrio, bueno, pues podemos tener consecuencias. Entonces, haznos un breve repaso de la función de las hormonas en nuestro cuerpo. Ujú. Vale, aquí sí que me toca apoyar mucho en lo que os comentaba de los artículos y demás, pero cuando hablamos de hormonas solemos limitarnos a testosterona en machos y estrógenos en hembras. Ya. Y esto es un error porque es mucho más amplio. Entonces vamos a llegar, a veces nos van a tratar como estilo testosterona macho, estrógenos en hembras y ya. No, estas hormonas no solo regulan la reproducción, sino también el comportamiento, la energía, la memoria, la respuesta al estrés y la socialización. O sea, realmente ya no estamos hablando solo de reproducción, sino comportamiento, energía, memoria, reducción o respuesta a estrés, mejor dicho, y la socialización. En machos, por ejemplo, si queremos reducirlo a la testosterona, no solo va a impulsar lo que vendría a ser la reactividad o la territorialidad o aspectos que nos pueden llegar a nombrar así, sino también la confianza, la toma de decisiones y luego, para mí, desde la neurociencia, que es muy importante, la fisiología, el mantenimiento muscular. La Ujú. testosterona mantiene los músculos. Entonces, su ausencia va a disminuir la energía del mamífero, va a generar apatía, que para mí también es muy importante desde la neurociencia y la psicología comparada, y va a proporcionar inseguridad. En hembras, los estrógenos, tenemos que incluir la progesterona. La progesterona es una hormona fundamental en hembras que influyen en el ciclo emocional, el apego y la plasticidad cerebral. O sea, estamos hablando ya de que la flexibilidad cognitiva de una de una mamífera, igual que yo. Entonces, cuando se eliminan abruptamente, ya sean en humanas, perras, gatas, lo que sea, tenemos mayor ansiedad, depresión o cambios en la socialización. Entonces, llegados a este punto, la ciencia ha mostrado que en perros y gatos esterilizados puede aumentar problemas de, pero en mis casos de consulta lo veo, es decir, personas que por temas de hormonas, por el hecho que sea, tienen mucha más reactividad, tienen fobias, em, y esto tiene una base neurobiológica muy importante, porque hay una gran diferencia también en lo voy a decir así, pero tú lo vas a decir mucho mejor, Raúl, en la castración de un macho y la esterilización de una hembra. Es decir, somos seres diferentes cromosómicamente. Por eso quiero dejar una cosa clara en esta entrevista, que es que yo me baso en XXXY. El conglomerado de hombre o mujer no lo tildo en mi, pero yo comprendo que estoy en un ámbito donde voy a hablar machos y hembras en animales, por lo tanto haré ese cometido, es decir, Ujú. diré machos y hembras, pero es muy diferente castrar a un macho que esterilizar a una hembra. Vale. Si quieres que desde ahí yo pueda Sí. aportar esa parte. Simplemente has hecho alguna alusión a temas de comportamiento. Eh, yo de verdad siempre aconsejo a las familias que
La mayor dificultad que puede tener convivir con un animal es cuando ese animal tiene miedos. Los miedos son muy difíciles de trabajar y todo lo que hagamos incrementando esos miedos nos estamos disparando al pie. Un animal esterilizado, digamos que lo dejamos sin una protección, sin una coraza. Imaginad que nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a trabajar y nos dejan desnudos, nos dejan sin una protección, sin una forma de cubrirnos ante determinadas adversidades, miradas, etcétera, etcétera. Entonces, un perro o un gato esterilizado puede sentirse tan indefenso que sus miedos van a aumentar. Si aumentan los miedos, aumentarán la reactividad. Si aumenta la reactividad, la probabilidad de que haya agresividad aumenta también. Aumentará también la probabilidad de que el perro se nos escape ante un ruido, que tengamos un accidente, que se nos lance a la carretera por una moto y le atropelle un coche. Es decir, estamos aumentando un montón de probabilidades que nos van a llevar a una infelicidad, aparte de una falta de bienestar para el animal, que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, hay animales que a lo mejor por alguna circunstancia ¿es necesario o es beneficioso una esterilización? En algunos casos sí, pero siempre evaluando el caso de forma individual. No genéricamente vamos a esterilizar a todos como dicta la ley, ¿no? Es de una gravedad enorme. Entonces, muy bien que nos comentes estos. Dices que hay diferencias, ¿no? Entre castrar a un perro, luego al final hablaremos de otras alternativas, ¿eh? Pero normalmente, ¿no? Lo típico es que, y está castrado y ella está esterilizada. Vale, ¿cuáles son así las diferencias principales? Pues en machos, las diferencias que actualmente abarcamos es que la castración reduce los niveles de testosterona entre un 90 y un 95%. O sea, Ujú, realmente queda un 5% residual, pero el 90-95% se va a reducir y entonces esto va a afectar a la seguridad. Pero es que si alguien preguntara, bueno, ¿qué es la seguridad o tal? Yo desde la neurociencia explicaría que es que va a afectar y va a reducir muchísimo la musculatura del animal y su metabolismo. mm, Entonces, hay estudios de perros castrados que tienen muchísima mayor propensión a la obesidad, porque muchas veces ha sido hembras castradas más obesas, no machos castrados mucho más obesos, y enfermedades articulares. Es decir, al perder la masa muscular va a haber enfermedades articulares y va a aumentar muchísimo la grasa visceral en los órganos. ujú. Entonces, puede ser que decidamos eso, pero luego esto no es que yo esté en contra, es lo que la ciencia nos muestra a día de Eso es hoy. que está demostrado. Sí, tiene beneficios, pero tiene estas consecuencias que nadie nos dice. En hembras, al final se produce, porque claro, en machos la castración todo el mundo sabrá, o si no se sabe, bueno, pues es, Raúl os lo puede explicar, pues sería el extirpar, por así decirlo, la zona testicular, Las gónadas testiculares. las Sí. gónadas testiculares. Claro, en hembras hay una ovariohisterectomía, es decir, se retiran los ovarios y el útero por completo. Mm. No se retiran solo los ovarios, se retira Lo también el típico, ¿no? Que se útero. dice, he vaciado a la perra. Sí, y es que realmente es un vaciado muy fuerte. Entonces, es un cambio hormonal brutal en el caso Mm, de las hembras. No digo que los machos no, pero en las hembras es un vaciado muy importante. Entonces, no solo eliminas los estrógenos, sino que eliminas la progesterona, que es una hormona calmante. Entonces, claro, en el caso de las mamíferas, lo que puede hacer es aumentar la ansiedad, la irritabilidad y luego en muchísimos casos que tú verás en consulta, yo veo en consulta humana, tú la verás en consulta animal, que son problemas de piel y pelo. mm. Que Y en machos digestivos también se también. está, sí, en machos también se está pudiendo observar y entonces hay muchísimas enfermedades tópicas, es decir, enfermedades al final de la piel y Mm, enfermedades al final del pelo y estamos hablando de mamíferos, donde el mm. pelo es algo vital. Sí, sí, es esencial para la supervivencia. Sí, Claro. un dato curioso es que en hembras humanas, cuando se retiran los ovarios antes de la menopausia, el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, que lo vemos en consulta, como el Alzheimer, aumenta. Y Sí. en perras se ha observado lo mismo, porque somos Sí. mamíferas.
Entonces, Hay en estudios que perras, hablan del incremento del deterioro cognitivo eso en es. animales esterilizados. Estamos adelantando su vejez, adelantando los problemas de cuando el perro tendría que tener 10 años y aparecen a los 5, 6 años, 7 años. Sí, en perras aumenta un deterioro cognitivo muy amplio en el envejecimiento. Entonces, dice la ciencia que haya efectos negativos o hay estudios, como tú me preguntabas, que confirman estos efectos. Sí, pues por ejemplo, hay estudios como los que tengo aquí, que luego te puedo pasar, Raúl, para que los espectadores puedan leer y demás. Sí, Donde, pondremos enlaces a algunos y también os recomiendo ver el vídeo 3 de 5 de unos vídeos que hicimos, una serie de vídeos que hicimos sobre nuestras opiniones a la nueva ley de bienestar animal española. Y en el vídeo 3 profundizo un poco sobre el tema de la esterilización y la gravedad, ¿no? Y nombro estudios que estamos hablando de 2018 a 2020, o sea, muy actuales. Y hay más, cada año salen más. sí, es una apreciación que veréis en cambio en mis artículos que van desde 1976, por ejemplo. Fíjate. Pero porque me gusta también mostrar de como Leonardo da Vinci, Ramón y Cajal, es decir, hay cosas que ya estaban estudiadas. Entonces, Claro. volver a estudiar, de estudiar, está bien porque actualizamos, pero es que hay cosas que ya eran sabidas. Entonces, ¿por qué la ciencia de alguna manera por detrás nos va quitando cosas que ya sabemos? De Esto es forma... como si volvemos a la discusión si la Tierra es plana o redonda. Sí, Pero si sí. es que hace 40, 50 años que esto ya lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos estamos estancando allí? A nivel científico, muchas veces es como despreciamos lo que la ciencia nos dice, pero no nos interesa. Cuando no va a favor de nuestros intereses, ese artículo lo despreciamos. Este también. En las universidades de veterinaria se desprecian muchos de estos artículos también, porque, bueno, pues la esterilización forma parte del trabajo veterinario, ¿no? En cualquier tipo de animales a los que te dediques, Sí. y muchas veces se obvian los problemas de comportamiento, los problemas que pueden ofrecer en estas cuestiones, ¿no? Un buen veterinario, No. un buen profesional de la veterinaria cuando una persona quiere esterilizar, debería comentarle los pros y las contras y evaluar en su caso si hay una ventaja en esa esterilización o no. No, vengo a esterilizar al perro, venga, pues te doy cita para el martes y lo esterilizamos, sin Claro, esto más en realidad, conversación. sí, la controversia existe en que, por ejemplo, en mi consulta, pues eso de humanos, en realidad lo que ocurre es la esterilización máxima de la hembra, no la esterilización per se, sino los métodos anticonceptivos. Y Entonces, incluso, como ujú, trabajamos con, disculpa que te corte, como trabajamos con muchas personas con diversidad funcional, diversidad cognitiva, trastornos del desarrollo, autismo, muchas de estas mujeres, desde que son fértiles, desde la adolescencia, llevan implantes, llevan todo tipo de sustancias en el cuerpo para evitar que puedan tener un embarazo no deseado, pero que esto les acarrea luego un deterioro que les ves como de forma articular, que sus huesos, que tienen enfermedades, tienen dificultades que no son propias de su edad, que son propias de una eso es. señora muchísimo más mayor. Sí. O sea, realmente lo que también yo abarco muchísimo es la parte de cómo sale, yo lo veo así, cómo sale perdiendo en la parte humana la hembra versus el macho, por Mm. así decirlo. Es decir, al final las píldoras anticonceptivas, los DIU, implantes, lo que vienen a ser todo lo que son parches, bueno, un montón de anillos, un montón al final de liberación hormonal que no se habla de ello, pero hay un cambio comportamental, hay un cambio psicológico. Muchas de las personas vienen a consulta por sus emociones, comportamientos, etcétera, y es una de las preguntas que hago. Porque realmente en cuanto ocurre esto, si tienes una pareja que ya sea estable, lo que el profesional te recomienda o la profesional va a ser que uses alguno de estos métodos para que no haya un embarazo no deseado. Claro, ahí estamos abarcando el no conocimiento de otros métodos anticonceptivos, como puede ser el condón,
femenino, por ejemplo, ya se llama así, o pueden ser el condón, Sí. que se usa para el pene, Conocemos todas las pueden ser personas, sí. otras, o sea, hay otros elementos como pueden ser esto, las barreras, y porque además lo que se busca es la no concepción deseada, siendo que hay muchas enfermedades de transmisión sexual Ya, que no se habla de ellas y que en realidad es como que no se hablan de los efectos secundarios que hay. Y podría hablar de efectos secundarios psicológicos, pero hay grandes efectos secundarios biológicos que se están mm, viendo, como puede ocasionar los trombos. Es claro. decir, en hechos de trombos no se ve. Entonces, al final, también yo aquí quiero lanzar, si se me puede permitir, el hecho de que la esterilización, y por eso se llama así, no castración, la esterilización en el caso de hembras o el protocolo desde las hembras inicial en cuanto ya pueden gestar, cuando ya pueden ser seres gestantes, en realidad se comienza desde, o un ser gestante, se comienza desde el momento en el cual puede gestar. En el caso de los XY, no, es como que ellos pueden, pero no se les ponen medidas, por así Ya. decirlo. No hay servicio de ginecología para machos, para Mm, hombres. Solo hay servicio de urología cuando se llega a X edad y en nosotras hay el servicio de ginecología y urología, pero el servicio de ginecología tienes que saber que las primeras preguntas van a ser si tienes pareja, si es una persona con varias relaciones, que en ese caso lo que te van a decir es preservativo, pero las personas con pareja va a ser así. Entonces, estudios que haya ahora actualmente que pueda haber encontrado y que me parecen muy interesantes son en Golden Retriever, por ejemplo. Pues si la esterilización es antes del año, triplica el riesgo de displasia de cadera, o sea, triplica. O vale. sea, que triplicar ya no, ya sabemos todos lo que significa. Es una pasada el que tripliquemos esa parte y duplica de alguna manera, perdón que me queda aquí atascadilla, duplica, perdón, no, triplica la displasia de cadera, perdonadme, y cuadriplica el riesgo de ciertos cánceres. O sea, nos están Sí, diciendo, no, podéis castrar a vuestros perros porque no van a tener. Obviamente, si quitamos unos pechos, quitamos un útero, quitamos tal, no va a haber opción a que haya cáncer en ese sitio, obvio, pero igual que si quitamos un riñón, mm, pero puede haber otros cánceres producidos claro, porque la falta de hormonación va a producir una o sea, va a ser cuádruple de que tengas claro. cáncer. Claro, tenemos que entender, hay estudios sobre cáncer de pulmón, cáncer de vejiga en perros que aumentan precisamente con la esterilización. Tenemos que entender que el cuerpo va a intentar recuperar ese equilibrio y si le hemos extirpado algo, va a generar nuevas células en otra parte del cuerpo y esas nuevas células pueden convertirse en cancerígenas, pueden convertirse en un tumor. Es que el cuerpo no va a dejar de intentar buscar su equilibrio. Entonces, muchísimo cuidado y eso no te lo cuentan, ¿vale? Y no sirve de nada que a los 2 años te digan, ah, bueno, esto era un posible efecto. No, perdona, esto me lo tenías que haber dicho antes de operar a mi perro, porque para No, operar a es que mi perro no además me ni te lo van a advertiste de ello. decir. Ni te lo van a decir, es decir, no van a, y aquí me echo piedra sobre mi tejado y habrá gente que no, pero es que no van a decirte que es un efecto de que tú hayas tomado esa decisión, sino que ha salido el cáncer porque ha salido. Sí, Y porque el sí, porque, cáncer en porque has sí tenido mala suerte, ¿no? tiene muchos estudios, Ya. sí. O sea, Entonces, claro, no tenías se que habla esterilizar porque de. eso era lo bueno para tu perro y si luego Sí. aparece un cáncer es que has tenido mala suerte. A ver, pues ni una Mm. cosa ni la otra. No, eso es. Es como cuando en Vale, consulta vienen personas y a lo mejor dicen, wow, pues es que en realidad tuve un trombo. Sí, pero vale. es que ¿qué estás tomando? En gatos, por ejemplo, se habla mucho de la reducción, ¿no? De la agresividad, la reactividad, bueno, pues por esta lucha que Sobre consiguen todo evitar en la gatos es más testosterona. que deambulen, que busquen pareja, Sí, ¿no? En eso sus es, periodos de celo en las hembras y que los machos cuando huelan o oigan, porque una gata en celo se deja oír por todo el barrio, entonces que los gatos se vayan de casa buscando a esa gata y tal, ¿no? claro. Entonces, vale, eso puede aparecer, pero también tiene sus consecuencias. Sí, las consecuencias mayoritariamente en gatos es el aumento de la ansiedad con ¿Mm? comportamientos compulsivos, donde podemos encontrarnos con un animal que tenga un TOC, un trastorno obsesivo ¿Sí? compulsivo.
Y que luego y se tenga lance, un por ejemplo, a la acicalamiento. familia. Mm, Sí, y un acicalamiento excesivo mm, o cualquier comportamiento de los cuales luego es como, anda, ahora tiene este comportamiento o se limpia mucho el gato, eso quiere decir que está sano. A ver, esto es como los seres humanos. Actualmente hay un exceso de higiene. mm. Cuando un gato tiene una higiene excesiva, o sea, un acicalamiento excesivo que incluso pueden quitarse pelo, Sí, etcétera, pero es un se quedan acicalamiento calvos, sí. excesivo, eso es en muchas ocasiones por la castración que ha sido realizada. Y Mm, no nos dicen que es por la castración, es decir, ya, es como que eso se ha hecho porque era lo mejor ya, y luego no tiene nada que ver. O sea, ya, luego no ya. nos lo comentan. Sí. El primer vídeo de esta serie hablaba sobre mitos sobre alimentación y muchas personas me han dicho que no nombré demasiado el tema de alergias y tal, entonces posiblemente haga una segunda parte de Sí, alimentación contando cuestiones de casos que hemos vivido de clientes atendidos donde esas supuestas alergias luego en realidad eran muchas otras cosas diferentes que no tenían nada que ver con el pienso de pollo, de salmón o de cordero, no sé qué, ¿vale? total. Sandra, me Sí, gustaría aportar algunas ideas sobre alternativas a la castración y yo aporto la sí, primera, creo que es la vale. esencial. Estamos intentando actuar de forma quirúrgica sobre algo que en la mayoría de los casos podríamos solucionarlo con educación, tanto en Sí. personas como en animales. A todas estas mujeres con diversidad que nosotros atendemos en proyectos educativos, terapéuticos, muchas veces no se les habla de sexo porque es como un tema, ellas que van a saber de esto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la prevención y la educación sexual tienen que ser igual que en cualquier otra mujer, en cualquier otra adolescente. Y con los animales pasa lo mismo. Eh, Todas las personas que han convivido con animales saben perfectamente qué tiene que ocurrir para que una hembra quede embarazada. Y entonces parece mentira como que no podamos trabajar sobre ese aspecto educativo. Y aparte quiero que nos comentes otras alternativas a esa extirpación de órganos. Sí, porque además has nombrado una parte muy importante, que hay otro estudio y ahora me centro sobre todo en las alternativas, que en las perras y en las mamíferas va a aumentar la reactividad. Mm, claro. Estrés. Entonces, claro, qué alternativas hay, no? Pues yo no quiero que se vea el vídeo como que estoy en contra, sino que o sea, estoy hablando de ciencia. Entonces, se podría hacer una vasectomía en machos y una ligadura de trompas en hembras, que evita la reproducción sin eliminar las hormonas. Esto en Mm. el hecho de seres humanos existe, en el hecho de animales no existe y no comprendo el por qué, porque realmente se Existe podría en hacer. casos puntuales, en clínicas puntuales, sí que te lo pueden llegar a hacer si tú lo solicitas y tal. ¿Qué ocurre? Tiene otro precio, la gente quiere solucionar este problema. Si te lo solucionan por 120 euros, no vas a querer pagar 1.000 euros para que lo hagan bien. Claro. Ah, házmelo por 120 euros y ya está. Pues Sí, yo pero recomendaría mucho esta parte porque es una claro, parte que si hay alguien que está como que dice no quiero que haya una reproducción, pues puede haber una vasectomía y una ligadura de trompas. eso Y no es. va a haber, ese, ahí no eliminamos hormonas, hay un Claro. cambio, por así decirlo, fisiológico. Luego está la esterilización tardía. O sea, realmente, si decides esterilizar, si decides castrar, tienes que hacerlo, pero tienes que esperar a la madurez hormonal. Como no esperes a la Eso madurez es. hormonal, y además la madurez hormonal, aquí hay un gran bache muy complicado. Y es que en el caso de mamíferos es como que la edad de mental, Mm, dicen a veces, ya es tal. Es como en las personas, o sea, la edad mental no corresponde a la edad hormonal. Es claro. decir, hay cambios. Entonces, no podemos pretender que la edad sea, por ejemplo, y después del año en machos grandes. No, 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 no. Hay que ver en el individuo la hormonación que tiene. O sea, hay que verlo de forma individual, no de Sí, forma, no, ya realmente ha tenido su primer celo, pues entonces claro. ya la podemos esterilizar. Mira, No tienes que ver. sí, una de las cosas que yo, cuando con algunos clientes hemos analizado el caso y vemos un posible beneficio en la esterilización de ese animal, vemos las opciones y yo siempre digo, vamos a hacer una analítica de valores hormonales previa a cualquier intervención.
Mm, porque ese punto inicial nos va a ver para si es el momento adecuado para la esterilización o no, y ujú, luego poderlo comparar a futuro después de la esterilización y después de un proceso de un tiempo de regulación otra vez, poder comparar qué cambios ha habido a nivel hormonal. ¿Vale? ujú. Porque la testosterona, por ejemplo, no solo se produce en las gónadas testiculares. No. Entonces, a veces nos encontramos con que un perro después de la esterilización o después de la castración tiene una bajada de esa testosterona, pero luego va subiendo paulatinamente porque el cuerpo va segregando testosterona más allá de los testículos. Entonces intenta volver a equilibrar. Claro, porque existen las glándulas cerebrales que son las que producen, es un circuito completo. Mm, Entonces, ese 5% de testosterona que nos va a quedar se va a ir multiplicando a lo largo del tiempo y no va a poder ser desechada por el animal, porque tampoco tiene lugar ahora mismo de secreción. mm, Entonces, claro, ahí vamos a tener el gran problema. mm, Igual que en la menstruación, vista así, en las hembras lo mismo, va a quedar una parte de creación de esa parte hormonal. Entonces van a ser hembras que no sepan que tienen la parte del celo y tengan comportamientos de celo, porque en claro, realidad no en los órganos se genera solo, sino que el cerebro genera esta parte. claro. Pues claro, a mí una de las cosas que la gente no comprende, que la sociedad nos cuesta muchísimo, a pesar de que ahora se diga que han cambiado mucho las cosas, es el control del entorno. Es decir, al final, muchas veces en el control de la convivencia, en la vigilancia, puede ser una opción muy válida en lugar de la cirugía. Es decir, ¿por qué Mm, tenemos que cometer en los animales y en los seres humanos este cambio porque no haya un control mm, de una parte que debería ser estricta y que no tendría por qué ser lo que la... no tendría que ser que las hembras siempre queden indefensas ante esta situación y sean las claro. que se les vacía, sean las que somos tratadas con medicación. Claro, hay familias, por ejemplo, que cuando yo les digo, vale, y durante el ciclo menstrual de las hembras, el ciclo del celo, tiene varias fases, ¿no? Entonces, no es cuando sangran, cuando pueden quedarse preñadas, sino después. Entonces, yo a las familias Pues, les digo, vale, si durante este mes y medio no sueltas a tu perra en el parque y va todo el rato contigo, las probabilidades de que se quede embarazada son cero. Ya, bueno, pero es que entonces yo tengo que estar pendiente de mi perra durante ese mes y medio. Digo, bueno, y eso no te compensa mucho más que afectar al bienestar de tu animal, ¿no? Pero buscamos muchas veces la comodidad, ¿no? Y esto es más cómodo para mí. No, no es más cómodo, porque luego tendrás, por ejemplo, pérdidas de orina, tendrás afecciones en esa perra que vas a tener que atender durante toda la vida y ya no podrás revertir, porque no, lo que has hecho no tiene vuelta atrás. La eso es. esterilización no tiene vuelta atrás. O sea, cuando tú vacías a una perra, no hay vuelta atrás. Tú luego no puedes volver a injertarle esos Además, órganos. me gusta mucho lo que comenta Raúl porque es como, es que es mamífero, es como en los mamíferos, llamarlo así, ¿vale? Que estamos ahora hablando de mamíferos, tienen la regla, no es cuando van a ser concebidas. Sí que te puedes quedar embarazada igual porque es un mito el que, pero es que en Hay el menos sangrado probabilidad. Ya, hay menos probabilidad. Entonces, claro, si tú ves sangrado en la hembra que tengas de animal, no quiere decir que sea en ese momento cuando va a haber, sino va a ser cuando sale, en el caso de las mujeres, se puede ver, o en cromosomas XX, un moco, una especie de líquido que es como un moco, que es el que agarra lo que viene a ser el espermatozoide y es una mucosidad muchísimo más mayor. Entonces, yo realmente, por eso existen ahora incluso aplicaciones. Las mujeres tenemos aplicaciones para saber en qué momento claro, es mayor, pero en los animales no. Las ya, hormonas nos regula a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Yo no defiendo dejar a todos los animales sin esterilizar, pero sí que me pregunto, ¿tomamos esta decisión de manera informada? ya. ¿O la estamos tomando de manera que, o sea, pensamos realmente en cómo afecta su bienestar más allá de la reproducción? Entonces, claro, para mí muchas veces los animales
no piensan, o sea, muchas veces decimos, los animales no piensan en su fertilidad. Y entonces yo tengo que decidir, igual que lo que hablabas de personas con discapacidad. Entonces tengo que decidir, no, pero es que va a haber cambios en el cuerpo y en la energía. Y si podemos elegir algo mejor para ellos, ¿por qué no hacerlo con más conocimiento y Claro, no solo con ideas preconcebidas? O sea, claro. al final la esterilización, y con esto acabo, si te parece, no es solo un tema de controlar la natalidad, es un cambio hormonal profundo que afecta a la Mm, conducta, a la salud, a la calidad de vida del animal. No estoy en contra, pero sí creo que debemos replantearnos hacerlo de manera automática. Cada ah, animal es es- único y la decisión tiene que ser tomada desde conocimiento y respeto por su biología. mm. En la ciencia y en el bienestar humano y animal no vale la tabla rasa. Esta norma para todos igual. No, habrá que valorar a ese individuo, sus circunstancias, su edad, su carga genética, sus valores hormonales, su salud, si tiene antecedentes, si tiene dificultades, un montón de cosas. Lo que no se puede es, venga, vamos a esterilizar a todos los perros del mundo, porque sí, a tal edad, sin importar si eso es una grave afección y tal, ¿no? Por acabar, ¿con qué es súper interesante tu punto de vista, ¿vale? Y en formaciones y en seminarios todo esto lo ampliamos Sandra y yo, ¿no? Pero por acabar este breve vídeo, de todas estas cuestiones que nos cuentas y tal, ¿cuál crees que sería la idea principal con la que deberían quedarse las personas que vean este vídeo? Mm. Para mí, la idea principal que siempre comento en cualquier curso, taller y demás es que, por favor, se avalen en la ciencia. Mm, Es decir, que busquen profesionales que trabajamos de forma científica, me incluyo yo, pero hay muchos otros compañeros, y que entonces desde la parte, desde la neurociencia, abarquen en realidad qué es lo que desean para ese animal, qué es lo que se pretende conforme a ese animal y que haya una unión multidisciplinar. Es decir, no hay que haber una competencia entre doctores, cirujanos, médicos, gente que nos dedicamos a neurociencia, psicología. No, mm, tenemos que ser un conglomerado de personas de asesoramiento, por ejemplo, que yo lo añado en la psicología porque, mm, sino un conglomerado de personas y que por favor primero vean si hay un control que se pueda hacer situacional, es decir, si hay un control que se pueda hacer, que tú puedas prevenir que no vaya a ocurrir nada en ese animal, realmente el sistema, que lo llamamos reproductor, pero no debería ser llamado así, existe por un porqué. mm, Entonces, si existe por un porqué y tú puedes llevar a tu animal en las épocas, pues con correa, con control, etcétera, ya está, no hay más. Es decir, es tu responsabilidad y claro. estás jugando con su salud. Entonces, es Mm, como si tratáramos a todos los perros como si tuvieran un déficit y entonces estamos creando mutaciones que están llegando ya, porque en realidad también estamos llegando a mutaciones y a elementos donde las hormonas están disparadísimas. O sea, estamos claro. viendo animales que crecen y luego que no es siempre, en el caso de los animales sí que es verdad, si hay castración o lo que hablamos de la esterilización completa sí que no vas a conseguir que haya. Pero ahora se están creando nuevas opciones y yo siempre digo lo mismo, no son seguras 100% para lo que tú quieres. Entonces, pregúntate primero y pregúntate en que estamos hablando con seres vulnerables, porque la decisión no es solo en este caso del médico de más, la decides tú y Mm. tú eres el responsable de ese Y servicio. todo el proceso de toma de decisiones es importante, porque es importante el día antes a la operación, Ujú. cómo se lleva ese animal a la operación, cómo se hace antes de la operación, cómo se despierta el animal, cómo se hace el proceso después los siguientes días. O sea, hay un Y es montón una de cosas a tener en barbaridad. cuenta para que todo sea un desastre o todo vaya un poco mejor dentro de que hemos hecho una intervención muy agresiva en un animal. Sí, Por acabar, nosotros ahora mismo en Mr. Buso tenemos dos labradoras, ninguna de las sí. dos está esterilizada. Nos recorremos España haciendo paseos grupales. Mis perras todos los días trabajan con perros, con perros muchas veces que no están esterilizados.
tienen relación a lo largo del año con 500, con 1000 perros diferentes. No se quedan preñadas. Es decir, es totalmente posible tener animales sin esterilizar y que no tengan crías. Yo no quiero que tengan crías Mm. por varias cuestiones, ¿no? Que en otro vídeo podríamos entrar en detalle. Y ya está, lo podemos controlar. Y mis perras, os puedo asegurar que, bueno, lo podéis ver en nuestros vídeos de YouTube, donde continuamente están con un montón de perros, ¿vale? Y Sí, están sueltas igual y están que, jugando sí, y están todo. Y también tienen que aprender a desarrollar sus estrategias sociales cuando están con el celo, cuando están porque eso les hace también madurar, ser mucho más equilibradas, gestionar mucho mejor las emociones, saber gestionar sus propias respuestas de vete de aquí, perro, que ahora me estás molestando, o perrito, me gustaría tener algo más contigo, ¿no? Todo eso les ayuda a desarrollar una estrategia social que por eso luego podemos ayudar a muchísimos perros cada año. Así que nada, totalmente. muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Raúl. No sé, ha sido un vídeo un poco más largo de lo que pensábamos inicialmente, pero bueno, es súper interesante y es un tema donde se podrían hablar horas y en seminarios hablamos durante mucho tiempo sobre esto, ¿no? Y muy interesante lo que comentabas, que esto no debería ser un tema de competencia entre distintos profesionales ante una decisión de esterilización, yo cuando se lo propongo a un cliente, a mí me gusta hablar con los veterinarios, darles consejos de cómo hacerlo de tal, comentar con ellos los pros, los contras, cómo lo vamos a hacer, qué método usamos, cómo lo hacemos. Y en la mayoría de las veces lo que obtengo es, pero tú quién eres, tú no eres veterinario, me vas a decir a mí cómo lo tengo que hacer y tal, ¿no? Y esto tiene que cambiar en nuestro país, ¿vale? Porque Sí, ellos saben mucho de algunas cosas y hay otras cosas por no supuesto, son su sí. especialidad Sí. y tenemos que trabajar de forma Sí, y conjunta. tenemos que trabajar de forma conjunta porque yo no sabría, yo no sé obviamente esterilizar, me dedico a la neurociencia, Eso pero es. puedo avalar la parte de cómo va a haber un cambio Mm, en su claro, fisionomía, biología, comportamiento y conducta claro. Sí, y sí. emociones. Muchas Vale. gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Continuaremos con más vídeos de esta serie, de mitos, mentiras, de hablar de cuestiones que son muy interesantes y tenemos información sesgada, ¿no? Y se trata un poco de esto, ¿no? De aportar más amplitud, de que penséis más, de que nos podáis consultar, enviarnos un email y estaremos encantados de aportaros más información, de estudiar vuestro caso o lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todas las personas que veáis este vídeo. Y nada, seguid a Mr. Hueso. Hasta luego. Chao.